La del doctor Jesús González, que lleva por título Topología algebraica y computacional en la robótica. Gracias. Pues es un gusto estar con ustedes en esta escuela de verano. Bueno, pues les quiero platicar de topología algebraica y sus aplicaciones. Seguramente ya habrán llevado o están llevando algunas pláticas, cursos sobre pues, los fundamentos de la topología algebraica. Y pues la topología algebraica está muy bien desarrollada, es un área muy sofisticada con resultados muy poderosos. Pero ahorita lo que quiero hacer énfasis también es que pues al mismo tiempo la topología algebraica, si bien nació como con un bagaje muy fuerte de teoría, en la actualidad ha encontrado aplicaciones muy importantes y neurálgicas pues en los desarrollos modernos, en particular en la robótica, que es el caso de esta charla, y en el análisis de datos masivos y complejos, que no va a ser el tema de esta charla. Bueno, entonces la voy a dividir en tres partes. En la primera, las dos primeras son más bien clásicas, pero las voy a utilizar para motivar las técnicas de la homología y la cohomología. Y bueno, pues la primera se refiere a la existencia de campos tangentes en esferas. Les digo, este es un problema clásico de mediados del siglo pasado. Y pues, bueno, pues empecemos imaginándonos que tenemos la superficie de la Tierra y tenemos un sistema de sensores suficientemente denso alrededor de la Tierra que va a medir en cada punto de esta la intensidad del viento, su dirección y la magnitud del viento. En particular me voy a estar fijando en la componente horizontal del viento sobre cada uno de los puntos de la superficie del globo terráqueo. Entonces uno podría preguntarse, ¿es posible que en un momento dado, ahora digamos, la componente horizontal del viento se anule en algún punto de la superficie del planeta? Esto pues podría tomarse como indicación de la formación de sistemas de tormentas tropicales o de ciclones o de problemas atmosféricos. Ustedes saben, tienen un ciclón y es estándar que en el ojo del ciclón realmente hay paz, no hay prácticamente viento. Y es que pues de un lado del ciclón el viento está soplando muy fuerte hacia arriba, digamos, y del otro hacia abajo. Y como no puede haber cambios que no sean continuos, se debe de cambiar la dirección del viento y su intensidad continuamente, pues esencialmente es natural pensar que en el ojo del huracán simplemente el viento no sopla, está como si no pasara nada. Entonces este problema, déjenme lo pienso como una posible indicación de la formación de tormentas y de ciclones en la Tierra. Por supuesto, esto no sería definitivamente el caso de que ahí se va a formar un ciclón, pero pues simplemente sería una especie de indicación para ello. Y también podría preguntar si sucede en cada momento, no importa en qué momento tome uno las lecturas de la superficie, si siempre habrá un lugar, una falsa alarma, digamos, posiblemente, de la formación de ciclones. O sea, si habrá un punto en donde la dirección horizontal, la componente horizontal del viento, ser cero. Entonces, bueno, pues el modelo matemático que podemos pensar para esto es, bueno, pues imaginemos que la esfera que el planeta es una esfera perfecta, y realmente esto no es ninguna restricción después de todo. Y entonces pues nos vamos a fijar en la superficie de la esfera Sn, la esfera de dimensión n, que pues la podemos pensar como la familia de todos los puntos en Rn más 1, tuplas de n más 1 numerales, de tal manera que la norma del vector de esta tupla sea 1, que la suma de los cuadrados de las coordenadas de 1. Bueno, pues esto es, en el caso de n igual a 2, lo que tenemos justamente es la superficie de una pelota. Y bueno, pues vamos el modelo esa es la representación ideal de la superficie del planeta. Y la representación o el modelo que vamos a hacer para el asunto de medir la velocidad del viento, va a ser este concepto, lo que se podría pensar, lo que se llama un campo tangente en este caso,
de Sn, que no es otra cosa más que una función de Sn en Rn más 1. Recordemos que Sn está naturalmente, por definición, encajado en Rn más 1. Va a ser una función continua, por lo que les platicaba de que el viento varía, su movimiento varía pues, suavemente, continuamente de un lado al otro. Va a ser una función continua con la propiedad de que el valor de la función en cada vector es perpendicular al vector donde la función se está evaluando, y esto pues para cada punto en donde se va a evaluar. Entonces aquí hay una representación de lo que sucedería para n igual a 2. Ahí tenemos la superficie de una esfera en R3 en 3 dimensiones, y digamos que aquí está el vector x en la superficie del planeta, y b de x lo voy a representar aquí, pero realmente sería un vector aquí, con la propiedad de que este vector x y el b de x serían perpendiculares, estarían formando un ángulo de 90 grados, y pues lo estoy pensando como trasladado a lo largo del vector x a justamente al correspondiente de la superficie del planeta. Entonces, eso va a ser lo que vamos a pensar como un campo tangente, y en el problema en consideración que puse, pues sería justamente la componente horizontal de la dirección del viento. Muy bien, entonces la pregunta es, yo me preguntaba si el viento podía estarse no moviendo horizontalmente en algún punto, entonces me estaría preguntando, si es posible encontrar en este modelo, o sea, un campo tangente que nunca, si al contrario, que nunca se anulara. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Imaginemos que hubiéramos sido bichos de dimensión 1 y que viviéramos realmente, pues, más bien como que viviéramos, ahí está, en la superficie de un círculo, en vez de tener una esfera, que viviéramos en el círculo. Muy bien. Pues aquí hay ejemplos, aquí está representado un campo tangente. Para cada punto sobre la superficie del círculo, me puedo fijar en este vector tangente, digamos que todos son de norma 1, y eso simplemente lo que me estaría dando es este campo tangente. Realmente lo que estaría haciendo en este caso, a como está este dibujo, es multiplicar por menos i a cada punto del círculo pensado como un número complejo. Por ejemplo, en el 1 le estaría asignando el menos i, y básicamente esto es multiplicación por menos i. Entonces aquí hay un ejemplo para la esfera de dimensión 1 de un campo tangente que nunca se anula. De hecho, siempre tiene norma igual a 1 y los vectores son perpendiculares en cada punto de donde se está evaluando. De hecho, esto se puede generalizar para cualquier esfera de dimensión impar. Esferas de dimensión impar, de dimensión 2m más 1, viven en Rm más 2, o sea, un R de dimensión par. Así es que sus coordenadas vienen apareadas. Las puedo tomar de 2 en 2. Y cada 2 coordenadas finalmente es un número complejo con el cual puedo hacer el asunto de multiplicar. Creo que aquí lo que estoy haciendo realmente es multiplicar por i, no menos i. Y eso lo hago a pares, y se darán cuenta por un calculito elemental que aquí tienen otro ejemplo de un campo tangente que nunca se anula. Y lo que está haciendo en cada coordenada es una cosa por el estilo. Cada coordenada compleja. Bueno, esa es la situación en campos, en esferas impares. Ahí sí hay campos tangentes que nunca se anulan, como que pues no se van a formar ciclones. Igual podríamos tener otro tipo de campos tangentes que sí se van a necesariamente anular. Pero la pregunta sería, ¿qué sucede en esferas pares? Porque finalmente lo que me interesa es en S2. Y ahí el asunto es que este tipo de ejemplo simplemente no es posible. Siempre vamos a poder demostrar que cualquier campo tangente sobre la esfera de dimensión 2 se va a tener que anular en un punto, y como que nos está diciendo que por ahí estaría con posibilidades de formarse un problema ahí atmosférico. Entonces, la forma en que uno prueba esto es clásica de la topología algebraica. Realmente uno no va a decir, pues, puede ver que este campo tangente sí tiene su punto, su lugar en donde se anula también, porque simplemente hay muchos campos tangentes y esto simplemente no tiene mucha esperanza de funcionar. Más bien, las técnicas de la topología algebraica son indirectas. Suponer, por el contrario, que hubiera un tal campo tangente que nunca se anulara y llegar a una contradicción de manera realmente indirecta. Entonces, supongamos entonces, pues, vamos a ver en el caso S igual a 2, pero va a funcionar para cualquier esfera.
Y entonces supongamos que efectivamente hubiera un campo tangente que nunca se anulara, o sea, una situación en la superficie del planeta en donde nunca el viento estuviera quieto, al menos horizontalmente. Bueno, supongamos entonces que hubiera un campo tangente nunca cero. Como es nunca cero, entonces el viento siempre se está moviendo en cierta dirección horizontal, lo puedo normalizar. Ese vector lo voy a normalizar y en vez de que caiga en R3, me fijo realmente lo divido por su norma. O sea, lo que estoy haciendo es fijarme no tanto en la magnitud, sino simplemente en la dirección hecha de 1 de cómo se está moviendo el viento horizontalmente en cada punto. Entonces, lo puedo normalizar y aquí tendría, porque nunca se anula, lo puedo normalizar y aquí tendría un campo tangente nunca cero, que realmente es entonces una función de S2 en S2, que manda cada X en un vector Bx perpendicular a X. Bueno, una cosa para observar en ese momento, esta es mi hipótesis, y a partir de ahí con esto voy a llegar a una contradicción, pero lo que uno puede observar es que la esfera, y de parecer gracias en cualquier esfera, pero bueno, en este caso en la esfera par, uno tiene la función antipodal, es decir, la función que manda a cada X en su negativo. Y observemos que esta función se va a poder deformar a la identidad en presencia de un campo tangente nunca cero. ¿Qué quiere decir que una función se deforme en otro? Este es el inicio como que de la definición de que dos funciones sean homotópicas o deformables una en la otra. Entonces, ¿qué es una homotopía de funciones? Entonces, imagínense que tienen f y g, f0 y f1, un par de funciones entre dos espacios topológicos, y quiero decir cuándo una es deformable en la otra. Pues vamos a decir que f0 es deformable en f1 si sucede lo siguiente. Imaginemos que por aquí está la imagen de la f0, y por aquí esquemáticamente, y por aquí está la imagen del f1. Entonces lo que quiero es que para cada x en el dominio, me voy a fijar en f0 de x y en f1 de x. Y si uno se va a deformar en el otro, pues lo voy a hacer como puntualmente. Es porque debería de haber una curvita en y. Recuerden que esto es todo, aquí es donde está tomando valores las f's. Debería haber una curvita alfa. Esta alfa realmente depende de la x, que va de f0 de x en f1 de x. Y esta curva debe de variar continuamente en x. Entonces, entonces básicamente la idea es que como esto está sucediendo para toda x, bueno, entonces si para toda x en x existe una curva alfa de x, que es una curva en y, que se ve así. Y además, esta debe de variar, esto depende, la curva en sí es una función continua, pero tiene un parámetro, depende de la x, y debe de variar esta curva continuamente en x. Entonces esta expresión debe ser continua en x. Entonces con eso voy a decir que dos funciones son deformables una en la otra. Y pues la idea está aquí, lo hago puntualmente, pero esto globalmente una se puede deformar en la otra. Entonces, bueno, si aquí es fácil darse cuenta que la función antipodal sería deformable a la identidad. Justamente, si estoy suponiendo que tengo un campo tangente que nunca se anule, pues ¿cuál sería esta curva? Para esa x, tengo que hacer una curva de x, que sería la identidad, a menos x, que sería el valor de esta función. Son los f0 de x y f1 de x. Y la curva simplemente va a ser esta geodésica partiendo en la dirección que me esté apuntando el campo tangente. Pues ahí estaría una deformable en la otra. Bueno, ¿cuál sería el problema de esto? El asunto es que esta es una tal situación. Esta situación depende de que exista un tal objeto de estos. Pero por sí misma esta situación es imposible y se va a descartar por el uso de la homología singular o alguna versión de la homología la más sencilla definida para espacios topológicos. Entonces, bueno, no la voy a definir, no voy a hacer la construcción explícita, ese es el objetivo de los cursos que están llevando y las pláticas que están viendo, pero esencialmente pues aquí hay un resumen de lo que está sucediendo. La homología, ¿qué es la homología? La homología lo que hace es una regla de asociación, es por sí misma una función, que a cada objeto geométrico, digamos a cada espacio, le asocia un modelo de este objeto, pero algebraico.
le va a asociar, digamos, un grupo. Y que a funciones entre dos espacios topológicos, que si tengo x, h, y, si tengo una función así, pues entonces por aquí va a estar este modelo de homología de x, y por aquí va a estar este modelo de homología de y va a haber una función correspondiente que quiere representar mucho de las propiedades topológicas de esto, pero algebraicamente. Entonces, es un par de asociaciones, una cada espacio y una cada función entre espacios. Una de las propiedades que debe de tener es que debe de ser natural en este sentido, debe de preservar identidades. Si esta es la identidad, pues no esperaría que mi modelo algebraico haga algo demasiado loco, porque esto era la identidad. Y en efecto, se le va a pedir que esto, bueno, la propiedad que va a tener es que esto va a ser la identidad entre estos grupos. Y por otra parte va a preservar composiciones, en el sentido de que si de Y puedo ir a Z, pues aquí tendría el correspondiente dado por homología, pero me podría fijar en la composición, y lo que le voy a pedir es que esa composición pues va a tener que inducir algo de aquí hasta acá, y va a ser otra cosa, no va a ser otra cosa más que la composición de los dos morfismos correspondientes en homología. Entonces es natural en este sentido, preserva identidades y composiciones, y esto básicamente lo que está diciendo, junto con otras propiedades estándares, dice que este modelo es muy accesible para problemas concretos. Si bien geométricamente un problema puede ser complicado, sobre todo porque depende de espacios topológicos, son infinitos, continuos, lo que sea, el modelo es discreto, va a ser un grupo, y este grupo y los morfismos entre ellos van a ser altamente accesibles, van a ser calculables. Y finalmente, la propiedad que nos va a salvar aquí del día, de esta charla, es que si dos funciones son diferentes, como lo teníamos hace ratito, el antipodal y la identidad, entonces necesariamente van a inducir lo mismo en homología. Si un par de funciones como estas dos, como esta y otra que vaya de x en y, son homotópicas, inducen exactamente el mismo morfismo. Bueno, entonces regresando a nuestra situación anterior, en donde lo que teníamos es la supuesta presencia de un campo tangente nunca cero, observábamos que implicaba que el antipodal tendría que ser deformable a la identidad, pues entonces en homología tendrían que inducir lo mismo. Y bueno, les decía que este modelo es accesible. En particular, la homología, y esta homología depende siempre de un numerito. Allá no le puse nada, ni voy a hacer énfasis, ya saben de lo que se trata, pues tomarán homología en dimensión 2. Si nada más se trata de motivar esto, es irrelevante, es decir, es lo que estoy tratando de evitar. El punto es que la homología de C2 es calculable, es un grupo cíclico infinito, es Z, es isomorfo al grupo abeliano Z. Y por otra parte, bueno, entonces tendría estos dos morfismos, ¿verdad? Tendríamos de S2, en S2, dos funciones, la antipodal y la identidad, y en presencia del campo que no se anula, sabemos que A es deformable en la identidad y como consecuencia inducen lo mismo. Por una parte esto es la identidad, por unas propiedades de naturalidad de los grupos de homología. Entonces lo que tenemos que saber es qué podemos decir acerca del antipodal. Y lo que podemos decir acerca del antipodal es lo siguiente. Observen que el antipodal pues manda a x en menos x, o sea, a una tripleta x, y en R3 de norma 1, pues lo manda en el punto antipodal, que es simplemente cambiar el signo a cada una de las tres coordenadas. En otras palabras, la antipodal se puede escribir como una composición de tres funciones que conmutan entre sí. A saber, primero cambien el signo a una, luego a la otra y luego a la otra, no importa cuál hacen primero. Entonces la antipodal es una composición de tres reflexiones. Cada vez que cambian el signo en una coordenada, lo que están haciendo es, digamos, si aquí está la primera, la segunda y la tercera, entonces un punto aquí arriba, al cambiarle el signo a la última coordenada, más lo están reflejando en el hiperplano XY. Entonces es una composición de tres reflexiones. Y por el asunto de que la homología preserva composiciones, esto es la composición de H del morfismo inducido por cada una de estas reflexiones. Ahora, cada una de estas reflexiones lo que hace es una imagen, como en el espejo, lo que están viendo si se paran aquí y reflejan ahí, lo que están viendo es ustedes allá atrás, reflejados. Pero
invierte la orientación. Si levantan su mano derecha, pues el otro cuate va a levantar la mano izquierda, porque se levanta aquí al reflejado. Entonces, esto básicamente está diciendo que las reflexiones cambian la orientación, y eso se va a ver reflejado en la accesibilidad de los grupos del modelo H, en el hecho de que cada uno de estos, que va a ser un morfismo de Z en Z, simplemente es cambiar de signo. Eso es lo que está reflejando que cambia la orientación. Y entonces esto sería la composición de 3 morfismos de Z en Z, o Z en Z, otro más en Z y otro más en Z, y cada uno de ellos es cambiar el signo. Como son 3, el efecto neto es cambiar el signo 3 veces. Esto sería mandar cualquier entero en su negativo, pero por otra parte tendría que haber sido el 1. Y eso es la contradicción. La identidad no es menos la identidad. Entonces la consecuencia es, bueno, si ya tenemos este modelo, no va a haber un campo tangente nunca cero sobre la superficie de la Tierra, y en efecto, cada vez que quieran hacer una tal medida, van a encontrar posibles lugares en donde va a haber posibilidad de que se forme una tormenta tropical o problema atmosférico. Bueno, ese es un uso clásico de la homología. Déjenme pasar ahora un poquito más sutil en cohomología y introducir un poquito más de técnicas de topología, pues, poco equivariantes, en los inicios de una cosa que podría ser como equivariante. Entonces, aquí la pregunta es, otra vez, me voy a fijar en la Tierra, en la superficie de la Tierra, pero ahora lo que voy a hacer no es medir la intensidad y dirección del viento, sino medir un par de parámetros sobre cada uno de los puntos de la superficie de la Tierra. Imaginen que como aquí voy a medir la presión atmosférica y la temperatura en cada punto de la superficie de la Tierra. Dos parámetros, porque esencialmente la superficie de la Tierra pues tiene dimensión 2. La pregunta sería si es posible que en un momento dado, al hacer esto, nos encontremos que en ese momento un par de puntos antipodales registren el mismo par de valores de los parámetros que elegí, la presión y la temperatura. Si es posible que esto suceda en un par de puntos. Eso sí se ve un poquito más truculento, ¿no? Porque el hecho de que todo el mundo estamos acostumbrados que por estas fechas se andan formando los ciclones en el Caribe y en otras partes del mundo, pues le va a decir, sí, como que hay muchas chances de que haya campos tangentes que nunca se anulen, que están anulando en la superficie de la Tierra, pero aquí como que ya sale un poquito de nuestra intuición. Entonces la pregunta sería eso, si sobre cada punto, si eligen un momento dado, sobre cada punto de la Tierra hacen este par de evaluaciones, y será que siempre en un par de puntos antipodales registren el mismo par de valores. Entonces, el modelo matemático va a ser otra vez más general, Sn, pero pues la pregunta fue mencionada para n igual a 2, y si esta f son los parámetros que vamos a medir. Va a haber n parámetros de ellos. A cada punto de la superficie de la esfera de dimensión n le voy a asociar n parámetros. Otra vez son n parámetros pues que vienen de la práctica, digamos, varían, la temperatura varía continuamente conforme me voy moviendo sobre la superficie, no va a haber un brinco cuántico, bueno, en principio, en teoría, en la temperatura, en este modelo. Y entonces la pregunta, ¿es posible tener un tal registro con n parámetros sobre dsn, de tal manera que realmente no haya ningún par de puntos con los mismos parámetros, puntos antipodales con los mismos parámetros? Otra vez la respuesta va a ser que no. Siempre, y aunque ya no es tan intuitivo, si lo ven por primera vez, siempre va a haber, y no importa en qué momento lo hagan, o sea, siempre va a haber un par de puntos antipodales con la misma temperatura y la misma presión sobre la superficie de la Tierra en un momento. Por ejemplo, hagamos el caso n igual a 0. Voy de S0 en R0. Esto es bastante ridículo. S0 son los vectores de norma 1 en R, 0 más 1, o sea en R. O sea, en la recta real 1, el 1 y el menos 1. S0 son dos puntitos, pobrecillos, ahí están. Menos 1 y 1. R0, por supuesto, se degeneró nada más a un punto, al 0. Es el espacio vectorial trivial. Y la pregunta es si hay puntos antipodales que tengan el mismo valor. Y aquí no hay para dónde hacerse. El único par de puntos en S0 son antipodales.
Y efectivamente tienen el mismo valor porque no tienen más de dónde elegir. Está muy apretado. Pero digamos que me voy al siguiente caso interesante, al primer caso interesante de S1. Entonces me pregunto si habrá una función que se le ocurra satisfacer esto, que estoy esperando que no. O sea, ahí hay un ejemplo, la función altura. Si han visto teoría de Morse, pues este es un ejemplo estándar. Lo que hacen es, toman este círculo y lo mandan en la recta real, asociándole así, horizontalmente, le mandan a la altura. Ahí hay una función continua. Voy de S1 en R1, N vale 1. Entonces nada más hay un parámetro que estoy midiendo sobre S1. Y con esta figura es evidente que estos dos puntos, este par de puntos antipodales, van a tener la misma altura. Y de hecho son los únicos pares de puntos, el único par de puntos que tiene esa propiedad. Pero pues ese es un ejemplo muy benévolo. Uno podría imaginarse que el círculo fue deformado ligeramente y que lo que estamos viendo sería un círculo, pero digamos así, y con la función altura h a la recta real. Y entonces aquí, ¿a poco será cierto que habrá un par de puntos antipodales que necesariamente tengan la misma altura? Por ejemplo, a esta altura, este punto y este punto tienen la misma. Bueno, este punto y este punto tienen la misma altura. Pero, pues es evidente que no son antipodales. O por ejemplo, por acá, este punto y este punto también tienen la misma altura. Pero también es evidente que no son antipodales. Pero yo quiero un par de puntos, si es que voy a contradecir la existencia de aquello, que siempre hay un par de puntos antipodales. Pero el asunto es que si esto lo empiezan a mover horizontalmente, pues voy a estar detectando puntos con la misma altura. Pero cada vez se empiezan a alejar y como que aparecer más antipodales, uno al otro. Por otra parte, si esto lo empiezo a bajar, sucede lo mismo. Y por una especie del valor intermedio, llevan al valor intermedio, debe de haber un punto en donde ya realmente sean antipodales, porque los puntos que tienen las mismas alturas pasan de estar en un hemisferio a el otro hemisferio y eventualmente tienen que pasar por el ecuador. Entonces es un problema de continuidad del tipo de valor intermedio en esta situación, pero claro, no tiene por qué ser una cosa así tan general, tan particular, perdón. Entonces en estos dos casos, no, aquí siempre hay un par de puntos antipodales con el mismo valor. Vamos a analizar ahora, esto más allá de haber sido una coincidencia asombrosa, pues es una cosa genérica, y vamos a demostrarlo, para introducir el uso de la cohomología singular, con el caso n igual a 2, que es suficientemente, otra vez, genérico, para cualquier n, y entonces imaginemos, pues, otra vez, utilizando las técnicas de la topología algebraica, técnicas completamente indirectas, imagínense que hubiera, en efecto, una función, una forma de evaluarle, de asociarle un par de parámetros de manera continua a los puntos de la superficie de la Tierra, de tal manera que en ningún par de puntos fuese igual, los dos parámetros. Quiero llegar a una contradicción de haber supuesto esto, para entonces concluir que, en efecto, cada vez que hagan este tipo de evaluaciones van a encontrar irremediablemente un par de puntos antipodales con los mismos parámetros. Bueno, si tuviera una tal función en donde estos dos nunca fueran iguales, lo que tendríamos sería entonces, podría cocinarme esta función g. La f, observen que va de S2 en R2. Y este círculo obviamente está en R2. Son, en el plano, los de norma 1, el círculo. Pero lo que puedo hacer es fijarme, ¿dónde me quedé? Ahí. Fijarme en el plano. Estos son dos vectores en el plano. Son distintos. Esto no es el vector 0. Y lo puedo otra vez normalizar. Y entonces caigo en S1. Y lo que tendría es esta función continua, porque pues depende de manera continua, nunca estoy dividiendo por el 0. Aquí tendría una función continua de S2 en S1. ¿Qué tiene de fenomenal? Bueno, pues aquí es lo que está haciendo, ¿verdad? Si aquí es f de menos x y f de x, diferencia que es este vector, pero la estoy normalizando y por supuesto poniendo en el 0. Entonces lo que estoy haciendo es a esta x, le estaría asociando este g de x. Pero lo que es importante observar aquí es que preserva puntos antipodales. En otras palabras, siendo que x es mandado en esta expresión, ¿a dónde va a parar menos x?
Bueno, pues tengo que poner menos x en todas partes. Cuando ponga menos x aquí y aquí, estos dos simplemente se van a intercambiar. Y la diferencia cambia de signo, pero tienen la misma norma. Entonces esa parte no cambia. Mientras que aquí, otra vez, intercambian. Pero estoy tomando la diferencia, entonces el resultado es que esta cosa cambia de signo si estoy evaluando en menos x en vez de x. Y entonces esta cosa cambia de signo cuando x cambia de signo. Lo que estoy diciendo es que efectivamente preserva puntos antipodales, o sea, g de menos x va a parar en menos g de x. Eso implica, lo que vamos a ver es justamente como en el uso de homología, pero ahora voy a usar como homología para ver que una tal situación como esta, el hecho de que tenga una función de S2 en S1 que preserve puntos antipodales, simplemente es imposible. La homología no está del todo bien preparada, pero es muy natural para la cohomología, que ahorita voy a platicarles, el de ver que esto simplemente es imposible para llegar entonces a lo que queríamos. Y eso es una cosa estándar, es una de las tantas manifestaciones de un teorema se llama de Borsuk-Ulam. Entonces lo vamos a hacer con cohomología, y cohomología lo que hace es, otra vez es una función, es una regla que asocia ahora, otra vez, a objetos geométricos, modelos algebraicos, y a funciones entre estos objetos, funciones algebraicas entre los modelos algebraicos. La cohomología es un poco más mejor equipada, está un poco mejor equipada, porque los objetos, pues en vez de ser simplemente un grupo, generalmente, vas a tener un poco más de estructura. Además de tener una suma, va a tener un producto del objeto. Entonces van a ser álgebras. Técnicamente van a ser álgebras graduadas, anillos. Olviden lo de los graduados si eso no lo han visto en algún momento, pero finalmente lo que le vamos a hacer es a cada objeto le vamos a asociar un anillo, más que un grupo. Tiene una suma y tiene productos. Y a cada función entre ellas, como lo que tenía yo por ahí, le vamos a asociar un morfismo entre anillos. La única sutileza es que ahora las asociaciones van al revés. La única sutileza es que si ahora uno tiene una función de x en y, entonces a través de la cohomología le podemos formar un anillo asociado a este cuate, un anillo asociado a la y, pero la f también va a tener naturalmente inducida un morfismo de anillos, que preserva las dos estructuras, la aditiva y la multiplicativa. Tal. Otra vez va a ser accesible calcular estos objetos algebraicos asociados a cosas geométricas. Es accesible en caso de la cohomología simplicial, particularmente, y pues mucho de ello es otra vez porque tiene estas propiedades de funtorialidad, de naturalidad. A la función identidad le asocio la identidad, y a las composiciones le asocio las composiciones. Nada más que ahora las cosas van al revés. Pero bueno, eso es peccata minuta. Y después de todo no es tan malo. Bueno, entonces en particular, recordemos en nuestro ejemplo, lo que teníamos es una función g de S2 en S1, porque había pensado que la n era 2, pero esto va a funcionar en general, que tenía esta maravillosa propiedad. Y eso es lo que quiero usar para llegar a una contradicción. Bueno, pues en particular les digo, la cohomología es accesible, entonces uno puede calcular la cohomología de una esfera. Y la cohomología de una esfera como anillo resulta ser un anillo, un anillo exterior, es un, sí se llama, ¿no? Exterior en un generador. Es decir, tiene, aparte del 1, como todo buen anillo, tiene otro elemento xn. Y el cuadrado de x, y nada más, no tiene más. Bueno, la suma, pero eso es, tiene la suma. Y la diferencia y todas las operaciones que puedan tener a partir de la suma y el producto. Salvo que el producto de x consigo mismo, su cuadrado es 0. Por eso le llamo un anillo. Se llamará un álgebra exterior o algo así. El cuadrado de x es 0. Pero no solo eso. Realmente yo estaba con el asunto de la función g, y que era equivariante con respecto a la acción antipodal. Y con respecto a cambiar de signo, bueno, podría formarme el siguiente espacio, agarrar y tomar la esfera e identificar pares de puntos antipodales. Eso se llama un espacio proyectivo. Esencialmente lo que están haciendo es, por ejemplo, en S2, si tienen S2, pero ahora voy a identificar este punto con el que está allá atrás y este punto con el que está acá atrás, para cada par de puntos.
Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Finalmente, pues hay muchos puntos que sobran, ¿verdad? Todos los de abajo sobran, entonces lo que podría hacer es nada más considerar este hemisferio. Ya los de arriba ya son los únicos, pero los antipodales de aquí todavía hay que identificarlos. Por supuesto, este espacio es lo mismo que un disco cuando identifican puntos antipodales. Es decir, si una hormiga empieza a moverse por aquí, sale por acá. Este sería el correspondiente de S2 módulo los puntos antipodales. Bueno, el hecho es que para ese espacio también uno puede calcular el anillo de cohomología, es bastante interesante. Este va a ser con, bueno, todo esto es con coeficiente Z módulo 2, pero si no sabemos qué es eso, no importa gran cosa. Este anillo como anillo es un anillo de polinomios módulo el ideal generado por x a la n más 1. O sea, los elementos que realmente tiene esenciales son el 1, la x, su cuadrado, su cubo, hasta su enésima potencia, pero la n más 1 potencia es 0. Esencialmente es la misma n de aquí. La n todavía la aguanta este cociente, pero la n más 1 es 0. Resulta que uno puede calcular, ya no es tan elemental, puede haber varias formas de hacerlo, ya requiere un poquito más de trabajar en el asunto. Al final del básico, por ejemplo, del curso básico de topología, que se da aquí y en cualquier lado, bueno, a veces no. En fin, vamos a centrarnos. Es que la cohomología de este producto proyectil, de este espacio, es polinomial así como se muestra. Entonces simplemente vamos a aplicar esta información. O sea, recuérdense que lo que tenía era esta función que mandaba x en algo y menos x en el menos algo de aquel, preservaba los puntos antipodales. Entonces aquí tengo esa función. Estas son las proyecciones canónicas. Este manda x en la clase de x, o sea, el par x, menos x. Como esta g se supuso haber sido equivariante, preservar puntos antipodales, cuando esos puntos antipodales se identifican, pasa al cociente, por topología de conjuntos usual. Entonces tengo esta función, a la cual ya le aplicaría el modelo de cohomología. Y entonces iría de la cohomología de este espacio, que es S1, módulo puntos antipodales, en la cohomología de este espacio, que es S2. Solo que esas cohomologías están puestas aquí. Aquí la x al cuadrado es 0 y aquí está. No es necesaria la misma x, es la que sucede aquí y esta es la que sucede acá, pero hay razones para pensarlas como el mismo objeto. Pero el punto es que esta función no fue cualquier función, vino de una que preservaba puntos antipodales. Y parte del cálculo de la cohomología de su accesibilidad implica que esta función, al haber venido de una tal, debe demandar la x en x, no hay de otra. Debe demandar la x en x. En particular, como es un morfismo de anillos, por el asunto esto de que debe ser un morfismo de anillos, la g, pues al mandar la x en x, debe mandar x al cuadrado en x al cuadrado, y x cúbica en x cúbica, y la x a la cualquier potencia en x a la misma potencia. Pero en particular, noten que aquí x al cuadrado, tendría que ir a x al cuadrado, pero x al cuadrado es 0, y aquí todavía no. Entonces aquí tendríamos que x al cuadrado es 0, siendo mandado en algo no 0. Y eso simplemente no es posible, ni siquiera en un grupo, pues, pero pues en un anillo, como es el caso, y sería esencialmente la contradicción. Entonces, otra vez, por el uso de la estructura multiplicativa en la cohomología, lo que vemos es que podemos concluir que en efecto, sobre la superficie de la Tierra, si hacemos un par de medidas continuas sobre cada punto, entonces es irremediable que vamos a encontrar un par de puntos antipodales en la superficie de la Tierra que van a tener siempre el mismo par de valores medidos. Y realmente en este modelo no es tan importante que la esfera se haya supuesto ser perfectamente esférica. Simplemente que tenga esa forma, esa topología. Es más, que tenga esa homotopía. Bueno, entonces déjenme pasar a la última parte de la charla. ¿Quedan como 20 minutos? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces esta no es tan clásica, pues esto se va a dar ideas que fueron introducidas a principios de este milenio y pues son aplicaciones de la topología algebraica a problemas en la robótica. Entonces, perdón de que esta cosa está en inglés, pero bueno, ahí vamos. Entonces, imagínense, aquí la idea es, tienen un robot, tienen un sistema autónomo que fue diseñado con cierta tecnología, ingeniería, y tiene entonces capacidades para resolver tareas específicas que vamos a necesitar asignarle. El problema es que las tareas son complejas y el robot no tiene la inteligencia para coordinar, para hacer una sucesión
de acciones más simples, pero que al ser efectuadas una tras la otra de manera coordinada, lleve a la resolución de una tarea más compleja. El robot no tiene esa inteligencia y ese es el problema. Lo que tenemos que hacer es cómo podemos programar al robot, instruir al robot de cómo hacer tareas específicas. Por ejemplo, digo, uno podría pensar en usualmente lo que sucede cuando un niño que estás en tu cuarto y esto está todo tirado y tu mamá te dice, levántalo. En la torre, ¿cómo le hago? No, pues de hecho un niño de 3 años va a decir, se va a sentir bastante abrumado, o quizás un poco menos, depende del niño. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo es la tecnología? ¿Cuál es la metodología, la logística para armar esto? Pues eso es lo que hay que enseñar al robot esencialmente. Bueno, entonces hay que instruirlo de algoritmos para resolver problemas. En esto de instruir a un robot con algoritmos, con inteligencia, pues hay 2 sabores de cómo puede presentarse el problema. Uno con características locales y otro con características globales. Cuando hablo en esta parte, me gusta mencionar ejemplos. Y el ejemplo de la parte local son estos barredoras automáticas, estos disquitos, tal, que lo pones en el piso de tu casa, le apachurras el botón una vez sacado el artefacto de su caja y se pone a limpiar. Y hace un trabajo bastante razonablemente bueno. De hecho, muy bueno si uno no quiere barrer. Pero bueno, lo que hace el robot es que está dotado con una bola de un sistema muy complejo de sensores y que le dicen esencialmente cómo es la topología alrededor de él y a la vez con algoritmos para sortear los obstáculos que pueda tener en base a la información que va recibiendo de todos estos sensores. Estos son, pues está bien y depende mucho de los algoritmos con los que esté programado el robot, que finalmente eso es lo que más vale, más que la tecnología en sí del robot, aunque los sensores están abaratando. Esa sería la parte local. Realmente el robot no sabe cómo están distribuidos los muebles en el cuarto que va a barrer, no sabe la topología del lugar, pero la puede ir infiriendo al paso con sus sistemas locales. Pero hay otro que tiene más bien un carácter global, y pues aquí sería el punto de que, por ejemplo, tienen una misión espacial, una nave espacial que no va tripulada, va un robot, y tiene que arreglar un satélite que se descompuso por ahí, cualquier otra cosa que salga en el camino. Entonces, el centro de control debe de mandar esta cosa con un sistema muy concreto, con una lista muy concreta de cuáles son las instrucciones, de instrucciones de cómo debe de proceder el robot dependiendo de los problemas que se vaya encontrando. Aparte de resolver el problema que tiene que ir, posiblemente se encuentre con otros problemas o que no se habían dado cuenta, incluso con posibles situaciones peligrosas. Ustedes saben, en el espacio exterior, pues incluso los microasteroides, los pequeños fragmentitos, pedacitos de piedra, aunque son pequeños, vienen rapidísimo, y si eso le pega a un panel al propio traje espacial del astronauta, su vida realmente está comprometida, lo puede perforar y hasta ahí llega. Entonces, ante situaciones imprevistas también debe llevar un sistema muy concreto, preciso, puntual, de cómo proceder ante incluso casos de emergencia. Por supuesto, en este caso, y sabemos perfectamente la topología del espacio, incluso la topología del satélite al que va a ir, cómo moverse y todo. Ahí sabemos todo lo que tendríamos que saber, lo que no sabemos cómo lidiar con imprevistos. Entonces, este es el tipo de sabor del problema de planeación motriz al que me voy a referir en esta charla. Entonces, aquí está el modelo que introdujo esta persona, Michael Farber, que básicamente se centra en decir, bueno, robot, voy a suponer que conozco, como les decía en el sabor global del problema, que conozco la totalidad de los posibles estados del robot. Y a esta totalidad de posibles estados le voy a llamar el espacio X. Le voy a llamar el espacio de estados o de configuraciones del robot. Para ser un poquito más preciso, el asunto es que imagínense que tienen este robot, este brazo mecánico plano. Tiene 4 goznes planos, tiene esencialmente un hombro, un codo, una muñeca y un angulito adicional para
más fino para recoger cosas. Entonces, un estado del robot queda completamente determinado por 4 ángulos. Y de manera natural, entonces el espacio de estados de X es un subespacio del producto cartesiano de 4 círculos. A lo mejor no es todo el producto cartesiano si el robot tiene restricciones en sus movimientos. Muy bien, entonces el modelo de Farber simplemente se fija en esta situación estándar en topología. Lo que queremos es un espacio de acciones, un espacio de acciones y un espacio de tareas. Las tareas que tiene que resolver el robot y cómo las va a resolver. Abajo están las tareas y arriba cómo las tendría que resolver. Entonces, abajo son las tareas. Y lo voy a modelar como el producto cartesiano del espacio de estados consigo mismo. O sea, decirle al robot, tienes este estado y necesitas llegar a este estado. En cuanto lo hagas, vas a haber resuelto una tarea. Entonces, una tarea es darle una posición inicial y una posición final al robot. El espacio de acciones es el espacio de funciones continuas del robot. Da un estado, una sucesión continua de movimientos de estados del robot para cómo ir de este estado en este estado, pues a través de una curva explícita. Entonces, el espacio de acciones va a ser el espacio de curvas. Como se muestra aquí, estos espacios de estados normalmente vienen equipados con una topología natural y pues este es el caso aquí. Entonces, en esta situación, un planeador de movimiento simplemente no es más que una regla que le asociará a cada tarea una acción que resuelva la tarea. O sea, es una función de aquí para acá que cuando la sigues con esta función sea la identidad. No dije quién esta función es dada una acción, te fijas dónde empieza y dónde termina. Y entonces, si tengo una tarea, quiero una acción que la resuelva. Ahora, en la práctica, pues hay un problema sustancial, que es la presencia del ruido. El ruido es algo con lo que no nos podemos ignorar, sujetos a ellos y tenemos que aprender a lidiar con ello. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues justamente diciendo, le voy a pedir a esta función, a esta sección de esta función que sea continua. O sea, lo que le estoy pidiendo es, si el robot se va a desenvolver en un medio ruidoso, por ejemplo, en la misión al espacio, pues a lo mejor la comunicación con la torre de control y el robot va a tener interferencias, incluso hasta se puede ser nula en un momento dado. Y aún así tenemos que asegurarnos que el robot nos informe de cómo está la situación y mandarle en todo caso ajustes finos en las tareas que tiene que hacer. Entonces le voy a pedir esencialmente que este sea una función continua, el plan motriz, plan motriz. Es decir, que a pequeñas variaciones de la tarea a resolver, digamos por la presencia de ruido, solamente resulten pequeñas variaciones de la acción a resolver la tarea. A esos planes motrices continuos, por esa razón les vamos a llamar robustos al ruido. Y entonces el modelo de Farber simplemente lo que hace, vamos a apurarnos un poco para ver si llegamos a algo interesante, es que aquí tienen el espacio de acciones, el espacio de tareas. Farber demuestra, y es una ley de Murphy básicamente, que dice, la ley de Murphy, si la googlean, yo creo que la principal es la que todo el mundo sabemos y hemos experimentado, es que si algo puede salir mal, va a salir mal. Y aquí esto lo pueden interpretar algo así, porque simplemente no existen planes motrices robustos al ruido, secciones continuas de esta función. No existen, a menos, por supuesto, que el espacio de estados sea contráctil. Se pueda deformar en el sentido de homotopía a un punto. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Perdón por la palabra. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues no va a haber una sección global continua, robusta al ruido. Pero lo que sí podemos decir, bueno, ni modo, a lo mejor puedo subdividir el espacio de tareas en alguna cantidad de partes pequeñitas, tan pequeñitas que cada una de ellas admita un plan motriz, solamente definida en esa parte, que sea robusta al ruido. Por ejemplo, si el espacio de tareas es una variedad, pues las cartas en un atlas de la variedad, al ser contráctiles, sí van a admitir planes motrices robustos al ruido, pero lo que queremos realmente es dividirlo lo menos posible, porque si divido en muchas piezas para garantizar que existan estos planes motrices robustos al ruido locales,
es posible que haya muchos peligros de esto. Un punto de aquí, que es una tarea, en presencia del ruido, va a estar así, y no sabemos a cuál de las 4 partes va a pertenecer realmente. Sabríamos cuál plan motriz correspondiente a aplicar y estaríamos ante presencia de ruido. Entonces la definición de Farber es esa. La complejidad topológica del espacio simplemente es el mínimo número de piezas en las que puedo dividir el espacio, las tareas, de tal manera que en cada una de esas piezas se admita un plan motriz robusto al ruido. Y resulta que esto, a este modelo se le pueden aplicar las técnicas de topología algebraica. En particular, cohomología. Estas dos son, esta de aquí, uno puede estimar este número, uno con los matemáticos teóricos, y dado que este es un invariante con interés homotópico, le interesaría calcular el valor numérico de este TC de X, el mínimo número de piezas. Sin embargo, a alguien más de tipo con inclinaciones ingenieriles le podría interesar, no me importa si 3 es el valor o 500 es el valor óptimo, dame un plan motriz explícito, cómo particiono las tareas con reglas locales robustas al ruido. Y eso, como lo mencionamos en los 2 primeros problemas, usualmente la topología algebraica no lo puede hacer, no es constructiva, más bien resuelve problemas de manera indirecta. Sin embargo, hay otras versiones de topología, computacional, combinatoria, en donde uno ya más bien puede dar planes motrices explícitos. Bueno, el punto es que entonces, si lo que me interesa es este número, hay cotas inferiores que vienen de la cohomología y de la estructura multiplicativa, y otras cotas superiores que vienen de información mucho más sutil, que involucra grupos de homotopos los espacios. Saben a esto. No voy a entrar en estos detalles porque simplemente no va a dar tiempo, pero quizás lo que deba de mencionar aquí es el hecho de que la cota inferior, esta cota inferior es accesible porque es cohomológica. La cota superior muchas veces no lo es. Esta cota inferior se puede mejorar, se puede tratar de mejorar, pero eso implica hacer cálculos mucho más sutiles, trabajar más directamente con información homotópica y a veces son prohibitivos de lo complicado. Si bien hay una teoría que soporta este tipo de cálculos, pueden ser realmente muy, muy inaccesibles. Y esta cota en particular surge en uno de los casos más sencillos, y aun cuando es ese caso uno de los más sencillos, en muchos espacios de estados de robots estas 2 cotas coinciden. Por ejemplo, en esferas casi es el caso, en robots planares, no, esos no, perdón, sí, los robots planares y restricciones también, hay muchos casos donde coinciden, pero hay otros donde no, y realmente uno necesita mejorar las técnicas de la topología algebraica. Entonces, ¿cómo vamos? No alcanza, faltan 5 minutos. Ya debería de concluir. Por ejemplo, vamos a concluir con esta situación. En el caso de la esfera, uno puede darse cuenta que la cota superior siempre está, la superior dado por esta cota está dada por 3, si hacen estas cosas de acá. Y la cota inferior a veces es 2 o a veces es 3 dependiendo de la paridad. En general es 2 y si es par la esfera es 3. En particular para esferas pares, la complejidad es 3. Pero para las impares, pues no voy a saber si es 2 o 3. Mejorar las técnicas de homotopía, se llama teoría de obstrucción, hay una sola obstrucción a considerar, técnicamente es accesible, se pueden dar varias formas de hacerlo, pero si no quiero depender en técnicas homotópicas, puedo hacerlo casi a mano, computacionalmente. Entonces, ¿cómo podría darme cuenta que rehecho la respuesta para las esferas impares es 2, no el 3 de aquí? Pues justamente produciendo 2 planes motrices locales, dividiendo el espacio de estados en 2 partes, cada uno con una sección local. Y eso pues está puesto aquí. Aquí tenemos el espacio de tareas, el espacio de acciones y el espacio de tareas cuando el espacio de estados es una esfera de dimensión impar. Y aquí te estoy proponiendo 2 partes que van a cubrir el espacio de tareas. La primera consiste de todos los puntos X y Y que no son antipodales. Y la segunda consiste de los puntos que son antipodales. Bastante más flaco. Esta cosa de aquí, esto de hecho tiene medida 0. Y esto es hace una semana y media estuve en un congreso en donde esto más o menos estaba para variedades riemannianas, así en general, nada más con una métrica. Esto es una situación bastante genérica, típica.
Pero bueno, el asunto es, propongo estas dos piezas, tengo que describir un par de planes motrices. ¿Cómo le hago para planear el movimiento de X a Y cuando X y Y no son antipodales? Pues de la manera más eficiente que puedo. Tengo X y Y que no son antipodales, pues hay una única geodésica entre X y Y me voy a mover de X a Y a través de la geodésica. Si X y Y o Y varían poquito, la geodésica varía poquito y entonces es una plan motriz robusto al ruido. Y en este caso, ¿cómo le hago? Pues como la esfera era impar, exhibimos campos tangentes que nunca se anulan, los que giran en cada par de esferas de dimensión 2, en cada dos coordenadas complejas. Y entonces, pues sigo el campo tangente para planear el movimiento de X en menos X, justamente a través de la geodésica. Aquí habría una infinidad, hay tantas como el ecuador, y sigo aquella que sigue ese punto de ahí, en la dirección de la geodésica. Entonces, bueno, déjenme nada más resumir. Les iba a hablar de algunas otras cosas más, pero bueno, nunca le atino al tiempo. Que desarrollo este tipo de ideas de complejidad topológica está ahorita bastante activo, utiliza muchas técnicas en topología algebraica, teoría de homotopía, pero a la vez están entrando otro tipo de técnicas más computacionales. Incluso al final les iba a hablar de un modelo que introduje hace poquillo para incluso hacer una implementación en computadoras en la búsqueda de planes motrices y sustituir esta información homotópica para acotar por arriba estos números, pues por darle el trabajo a una computadora y al menos que describa planes motrices cercanos a los óptimos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para el doctor Jesús? ¿No? Bueno, agradecemos otra vez, por favor.